Bueno, mis amados queridos, vamos a seguir adelante y quiero que le pregunte al de lado si recuerda algo de la enseñanza de la semana pasada. Pregúntele. Si no vino, usted le dice arrepiéntase, hay que venir a la iglesia. No, mentira, usted le va a decir, bueno, está bien, cuéntame tú entonces de qué trata. Hablemos allí. Trate de preguntarle y recordar algo de qué trató la enseñanza de la semana pasada. Si no se acuerda, entonces, si no se acuerda, usted le va a decir, bueno, amén, amén. Bueno, listo, ¿sí? ¿Conversamos o no? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, hace 8 días hablamos de esa situación que es común a todos nosotros, en que decimos, creemos, pero al mismo tiempo dudamos. Creo, pero ayúdame, Señor, en mi incredulidad, porque, sí que nos pasa, ¿cierto? Creemos que Dios puede hacer grandes cosas. Si nos preguntan, ¿Dios hace milagros? Uno dice, sí, claro que sí, amén. Pero cuando es uno el que necesita el milagro, entonces uno como que cree, pero al mismo tiempo como que duda. Y vivimos como en esa dualidad, como en ese ir y venir de creer y no creer. Y realmente lo que Dios sí quiere es que nosotros no vivamos en esa creo y no creo, sino que vivamos en la certeza de lo que Dios puede hacer, de la fe puesta en el Señor y vencer toda incredulidad mirándolo a Él. Por eso terminamos la enseñanza, que fue lo que Jesús dijo al final, en ese pasaje que estudiamos. Jesús dijo que hay cosas que van a requerir que tengamos fe, ¿cierto? Que aunque sea como una pequeña semilla de mostaza, esa fe podremos decirle al monte o a una montaña, quítese de aquí y váyase para el mar. Y uno dice, wow, pero eso es una locura, como que ¿quién puede hacer eso? Pues Jesús está diciendo la fe. Puede uno ver que se mueven montañas, y más que hablar de una montaña física, un monte, porque pues eso como que, ¿qué sentido tendría? Montaña, quítese de aquí, váyase al mar. Más allá de eso, Jesús está diciendo es que esas montañas son nuestros problemas, esos montes son las dificultades, y el que cree, aunque tenga su fe como una pequeña semillita de mostaza, puede decirle a esos problemas, córranse de acá, váyanse al mar, quítense. Y dice Jesús que lo verá, porque nada es imposible para el que cree, para el que tiene fe. Todo es posible en las manos de Dios. Y también Jesús decía pues que debemos acompañar esa fe con oración. Habrá cosas que estarán acompañadas de oración y de seguir orando y de seguir perseverando en la oración. Y mira, he venido hablando de estos temas de fe porque Dios me ha puesto eso en mi corazón, primero en evaluar mi vida en cuanto a cómo está mi fe, pero también porque a veces nosotros somos personas de fe como de labios para afuera. Y bueno, bonito, pero debemos ser de personas de fe, es de labios para adentro, en nuestro corazón. Y yo sí quiero que cada uno de nosotros seamos una iglesia de fe, unas personas que podemos vivir en lo sobrenatural. A veces pensamos que lo sobrenatural fue como para el pasado. Ya como que no vemos tantas cosas sobrenaturales. No, sigue siendo tiempos en donde veremos las cosas sobrenaturales de Dios, porque la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, que su poder sobrenatural, su amor, su gracia, su diestra poderosa, en estos días la podemos ver, y yo quiero que la veamos como iglesia. Cuenta la historia acerca de Martín Lutero el reformador, que bueno, trajo las 95 tesis mostrando lo que la verdad de la Biblia decía en comparación a lo que en ese momento la Iglesia Católica estaba enseñando. Cuenta en un momento de su vida que él estaba muy triste, muy cargado, deprimido al ver que pues la vida, los problemas de la vida, las situaciones de las personas, andaba muy cabizbajo, triste, aburrido. Y bueno, así estaba en unos días así difíciles como a veces nos pasa a todos, ¿cierto? Estaban esos días así tenaces, cuando de pronto ve en uno de esos días a su esposa que sale vestida de luto, vestida como si fuera para un funeral, así como en esas épocas que sí, había todo un traje que se ponía la gente para ir a los funerales. Él vio que ella salió con ese vestido de luto, de muerte allí, de que alguien se había muerto, de duelo. Y él le preguntó, oye, ¿quién se murió? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Y entonces ella le dice, ¿no sabes?
se murió Dios. Entonces este hombre le dijo: oye, ¿qué te pasa? Él pues le dio rabia que su esposa estuviera diciendo que Dios se había muerto. ¿Cómo que Dios se ha muerto? ¿Qué te pasa, mujer necia? ¿Cómo dices esas cosas si Él es el Dios que está en los cielos eternos, siempre vivirá haciendo sus proezas, sus maravillas? ¿Cómo dices eso? Y entonces ella le dice: eso es cierto, es verdad. Es que al verte a ti pareciera que Él estuviera muerto. Y entonces lo confrontó en que él creía que sí, Dios está vivo, pero su actitud era como si Dios estuviera muerto. Y dice él que él agradece la sabiduría de su esposa, que en ese momento, con ese acto, le hizo como cobrar conciencia de: sí, oiga, Dios sigue siendo Dios y Dios no se ha muerto y Dios no ha dejado de ser el Señor, sigue obrando. ¿Eso que nos debe dar a nosotros? Esperanza, paz, gozo, tranquilidad de saber que en medio de toda circunstancia Él sigue estando sobre nuestras vidas. ¿Te ha pasado así como Lutero en algún momento? Sí, creo que Dios está vivo, pero con mi cara digo más bien que parece que Dios como que se murió o ya no hace las mismas cosas. No, sigue estando vivo, sigue siendo fiel, sigue siendo bueno. Miremoslo a Él con la fe en lo que el Señor puede hacer. Y entonces es bueno preguntarnos: ¿qué es la fe? Pregúntale al del lado, ¿qué piensa ese hermano acerca de la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hay muchas maneras en que podemos definir la fe. La fe, todos hablamos de fe, todos decimos ser personas de fe, pero a veces no tenemos muy claro qué es la fe, qué es vivir por fe, porque muchas veces nosotros confundimos la fe con el sentimiento, con la emoción, ¿cierto? Como que necesito sentir cierta emoción o cierta cosa para creer que sí va a pasar. Y se mueve mucho nuestra fe es por las emociones o por los sentimientos. No, la fe es mucho más allá. Mire, la fe es una creencia, una confianza o una seguridad en algo sin necesidad de verlo. Eso es la fe. No necesito pruebas sobre algo para creerlo y para saber que es cierto y estar seguro de eso. Eso es la fe. Así como la Biblia lo define o como nos lo muestra. Y el punto de la fe, más que la fe, tener la fe, es en quién yo tengo la fe. Esa es la pregunta que te voy a dejar ahí y más ratico vamos a descubrirla. Entonces yo quiero que hoy veamos un tema que he titulado así: vivir por fe. ¿Ha dicho usted esta frase alguna vez? ¿Se la ha dicho a alguien? Oiga, usted tiene que vivir por fe. Y decimos esa frase, sí, los pasos de fe, o viva por fe, hay que vivir por fe. Pero ¿qué será eso de vivir por fe? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esa frase de vivir por fe? Mira, algunos pueden pensar que vivir por fe es que no tengo que hacer nada. No tengo ni que trabajar porque yo vivo por fe. ¿Será que eso es vivir por fe? O sea, aquí Dios me sostiene y yo la cama todo el día porque vivo por fe. ¿Será que eso es vivir por fe? O algunos de pronto piensan que vivir por fe es para algunas personas con un nivel espiritual extraordinario. Y sí, esa gente que ve milagros todos los días, eso es para esos. Pero yo soy como de otra categoría. No, esto no es para mí. ¿Será que no? Vivir por la fe realmente es el llamado que Dios hace a cada cristiano. Cada creyente de Jesucristo deberíamos aprender a vivir por la fe. Y es lo que quiero que hoy miremos. Y para eso quiero invitarle a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 10. Yo sé que ahorita la mayoría, pues, los que conocen la Biblia y han leído, cuando yo pregunté qué es la fe, algunos pensaron en Hebreos 11:1 que dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Uno siempre tiene ese concepto de la fe. Y sí vamos a hablar de esto un poquito, pero hoy yo quiero remitirme unos versículos antes de ese pasaje, antes de lo que Hebreos 11:1 dice. Quiero ir a Hebreos 10,
desde el versículo 35 hasta el 39. Hebreos 10, 35, 39. Búsquelo en su Biblia, por favor. Lo vamos a leer completo. Ahorita lo vamos a mirar paso a paso. No lo tengo completo allí en pantalla, pero búsquelo en su Biblia y vamos a leerlo. Hebreos capítulo número 10, versículos 35 al 39 dice así: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Estos son versículos muy interesantes que a veces estos versículos como que los saltamos o no les damos tanta importancia dentro de la Biblia, dentro de lo que leemos, pero aquí la Biblia nos está hablando unas verdades bien tremendas. Y mire, ¿cuál es el contexto del libro de Hebreos? El libro de Hebreos es un libro que por un lado no se sabe quién es el autor. No se conoce exactamente quién lo escribió. Algunos que dicen que Pablo, otros dicen que pudo haber sido Pedro, otros dicen que Juan o Santiago, pero realmente no hay certeza de quién lo escribió. Pero lo que sí sabemos es que el libro de Hebreos fue escrito a unos creyentes judíos que habían creído en Jesucristo, que ahora tenían la fe en el Señor, pero que estaban sufriendo un momento muy difícil de persecución y pruebas a causa de la fe. O sea, están pasando momentos duros, perseguidos, despojados de sus cosas, maltratados, etcétera. Si uno lee algunos versículos anteriores a los que acabamos de leer, dice ahí que algunas veces los ponían en ridículo públicamente, los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Dice, sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. O sea, estaban pasando por momentos duros. O sea, que a uno lo despojen de todo lo que tiene, que lo metan a la cárcel, que lo pongan en ridículo públicamente, que lo golpeen a uno. Pues eso son cosas difíciles. ¿Y básicamente por qué sufrían eso? Por creer, por su fe en el Señor. Estaban pasando momentos difíciles. Y toda la carta de Hebreos pues es la intención de este autor de mostrar las promesas del Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús y cómo la fe en Jesús nos da esperanza para soportar las pruebas y para proyectarnos en que nuestra vida va mucho más allá que este tiempo de esta tierra o esta vida aquí material en este tiempo, que va mucho más allá en la eternidad. Y entonces, finalizando la carta, él empieza a hablar de esa verdad de la fe, de cómo la fe debe ser lo que sostiene nuestra vida. Por eso luego viene el capítulo 11, que es todo un capítulo de lo que es la fe, los grandes hombres de la fe. Pero desde aquí está él hablando lo que es la fe y lo que es vivir por fe. La pregunta para nosotros hoy es esta: ¿vivimos por fe? ¿Cómo te evalúas tú? ¿Será que sí? ¿O será que yo lo digo, pero ya a la hora de verdaderamente vivirlo? ¿Sí vivo por la fe? No sé, ¿qué piensas tú? Cuéntale al de lado, dale una sonrisa, hágale cosquillas, dígale, hermano, que Dios te bendiga, vivamos por fe, dígale algo ahí, sacúdalo. ¿Vivimos por fe? Y mira, siendo muy sinceros, a veces no vivimos por fe. Vivimos por emociones, vivimos por personas, vivimos por conveniencias, vivimos por sentimientos, pero nos cuesta esto de vivir por la fe. ¿Y qué es lo que dice aquí el autor de Hebreos en estos versículos? Versículos 35 y 36 dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. O sea que aquí nos está diciendo la Biblia que posiblemente dejar de vivir por fe es empezar a pensar como que no, yo mejor voy buscando otra cosa en que creer. Yo mejor como que voy buscándome
otra iglesia o otro lugar de religión o lo que sea. Esto estaba pasando con estas personas. Estas personas, a causa de las pruebas tan tenaces que estaban viviendo, estaban muchos pensando: no, yo como que no voy a seguir creyendo en esto porque esto es muy duro, o porque esto como que pareciera que Dios no ayuda, o esto es muy difícil. Y muchos estaban pensando en abandonar la fe en el Señor Jesús. Por eso Él les dice: mire, vivir por fe es empezar a decir: no puedo desechar esa confianza que tengo en el Señor. Y yo sé que posiblemente aquí la mayoría que estamos en este lugar, si yo les preguntara personalmente: ¿quieres abandonar al Señor? Pues yo creo que la gran mayoría no, porque de alguna manera por eso estamos aquí, y aún en medio de nuestras crisis de fe tratamos de perseverar en el Señor. Pero sí, a veces tal vez le estamos botando la toalla a Dios en cosas que vemos que no pasa nada, que estamos desechando la firme confianza en el Señor porque no vemos los resultados, o porque no vemos que obre como yo quiero, o porque las circunstancias están difíciles. Pero la Biblia dice: no deseches esa firme confianza que un día depositaste en el Señor. Y por eso el versículos adelante les dice: mire, recuerden lo que han vivido con Dios y lo que Él ha hecho. A veces olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros, por estar tan enfrascados en el presente y en lo que viene, angustiados por lo que puede pasar, estresados por lo que estamos viviendo hoy. Olvidamos que en el pasado Dios nos ha ayudado. ¿Sí ha hecho cosas Dios en el pasado? Sí, hemos vivido una vida de fe con el Señor y hemos podido ver paso a paso lo que es caminar con Él, y se nos olvida en medio de las circunstancias lo que Dios puede hacer, y por eso nuestra fe empieza a menguar, y por eso dejamos de vivir por fe, porque se nos olvida quién es Dios, lo que Él puede hacer y lo que ya nos ha mostrado en nuestra vida. Así que, mi hermano, si la Biblia en algo te anima a mirar al pasado, es que mires recordando lo que Dios ha hecho. A veces vivimos en el pasado, más bien en lo que nos hicieron, en lo que hice o dejé de hacer, en la culpa, en la vergüenza, en la condenación. Pero no, mirar hacia el pasado es más bien mirar qué ha hecho Dios. Y eso fortalece mi fe y eso me da esperanza para adelante, decir: oiga, sí, si yo ya he visto que Dios obra en esto, oiga, sí, si yo ya he visto que el Señor hace, me da paz. Recuerda lo que Dios ha hecho, lo que has vivido con el Señor, los pasos de fe, cómo has caminado con Cristo. Recuérdalos, y eso afirmará tu fe. Y sigue ahí diciendo la Biblia: tengan presente la gran recompensa que les traerá. O sea, Dios sí promete recompensa, Dios sí promete un galardón. Y eso es como un corredor que arranca la carrera. ¿En qué está pensando el corredor? ¿En qué está pensando? En la meta, ¿cierto? Pues el que se distrae pensando: oiga, mis tenis sí están como bonitos, o por allá, mire, uy, el que vaya adelante, o uy, no, el pajarito, pues se va a desenfocar de lo que está corriendo, y posiblemente o no llega o pues no gana. Pues la Biblia nos dice que nosotros estamos en una carrera de fe, y es una carrera de largo alcance. No es la carrera así rapidita de los 100 metros en 9 segundos, 10 segundos se corre. No, estamos hablando de una maratón que dura todo nuestro caminar. ¿Y qué debemos tener en mente? Pues que hay una meta, que hay un galardón, que Jesús está guiándonos a esa meta, y al poner la mirada en Él y caminar hacia esa meta, pues nos recuerda que hay esa bendición de la recompensa de la eternidad. Y recuerde que la recompensa de la eternidad no es tu salvación, porque la salvación no es una recompensa, es un regalo. Pero sí el galardón que Dios nos dará en la eternidad. Pero no solamente la recompensa de Dios es para la eternidad en esta tierra. Dios quiere también darnos las recompensas de sus promesas que se vean cumplidas en nosotros. ¿Estamos? Pero dice algo interesante aquí en estos versículos, porque nos dan un punto que a todos yo creo que nos da duro. Porque dice: perseverar con paciencia. Dígale al lado: perseverar con paciencia. Y mírele si tiene cara de paciente. Ese hermano del lado, si tiene cara de paciencia. Si no tiene cara de paciencia, entonces vuelve y dígale: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué requiere vivir por fe? Requiere perseverar con paciencia. Caminar en esta vida con la perseverancia
y la paciencia. La palabra paciencia en el griego, en la Biblia, es la palabra hipomone, que significa resistir o aguantar algo. Es estar esperanzado, tener constancia para alcanzar algo. No es la paciencia de como que yo soporto aquí, que me hagan lo que me quieran hacer. No, es el que resiste, pero con una actitud activa, enfrentando las pruebas, soportando lo que se viene, pero con la esperanza de que se va a llegar a una meta. Y la Biblia nos dice, mira, persevera con paciencia para hacer la voluntad de Dios. Las pruebas más difíciles y de las desalentadoras son cuando somos llamados a hacer la voluntad de Dios, pero el cumplimiento de esa promesa de Dios se ve lejos, ¿cierto? Esas son las pruebas más difíciles de la fe. Cuando Dios nos llama a hacer algo, lo estamos obedeciendo, pero no vemos que eso tenga como un fruto. No vemos que eso resulte ahí como que ya se ve algo. Pero así es la vida de fe. Estos días hablaba con un amigo muy querido de su vida. Él decía, no, y estuve hablando con alguien y ese alguien me dijo, es que ¿quién te dijo que la vida con el Señor es fácil? Que ya uno ora y ya pasaron las cosas y todo es así sencillito y fácil. No, la vida con Dios es una lucha y es una batalla y hay que enfrentarla con paciencia y con perseverancia. Los expertos en botánica y todo eso dicen que el bambú, si hemos visto aquí lo llamamos la guadua, pero el bambú más decente, dice que el bambú dura 7 años en germinar, porque los primeros 7 años está brotando las raíces, para luego en 6 meses crecer y llegar hasta los 30 metros de alto, que pueden llegar algunos de estas plantas. 7 años demoran echando raíces en la tierra para luego poder levantarse. ¿No es eso perseverar con paciencia? ¿No es eso también lo que a veces Dios espera? Dios está trabajando en nosotros, en nuestra vida, porque sí, ya vendrá un momento en que crecerá todo y la planta alcanzará los 30 metros, pero primero está afirmando lo que no se ve, trabajando en lo que está en el corazón, trabajando en lo oculto de nuestra vida, para que cuando llegue el momento de crecer, pues no nos vayamos a caer tan fácilmente. ¿Y qué requiere eso? Paciencia. Mira, alguien dijo, un comentarista bíblico dijo, la fidelidad que usted muestra en el tiempo en que la promesa parece no cumplirse es la medida de su obediencia y de su madurez espiritual. ¿Se lo repito? La fidelidad que usted muestra en el tiempo en que la promesa parece no cumplirse es la medida de su obediencia y de su madurez espiritual. Esa es la verdad. Así que vuelvo a decirle al del lado, perseverar con paciencia es lo que necesitamos. Perseverar con paciencia. Y finalmente dice este versículo 36 así, mire, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Por qué no pasamos primero? ¿Por qué ese no es el primer punto? ¿Por qué no llegamos de una vez a que recibiremos las promesas de Dios? Pues no, queridos, porque primero hay que todo lo que hemos visto, no desechar nuestra fe, caminar con la vista en la meta, perseverar con paciencia, y ahí sí es donde veremos que Dios cumplirá sus promesas, que recibiremos lo que Él ha prometido. Y recuerde que Dios no promete porque sí. Dios no promete porque sí, o por darnos ahí contentillo, ahí lo va a contentar diciéndole esto, pero no lo voy a cumplir ahí como para que se contente, como a veces nosotros sí solemos hacerlo, ¿cierto? No sé si como papá usted lo ha hecho, yo he cometido ese error, uno como que, ay sí papito, sí, después le doy, y aún uno no está pensando en darle, uno es como por quitárselo de encima, y después se olvida, pero el niño ese sí no se olvida, y, papá, usted me dijo que tal cosa, ¿verdad? Pues no, Dios no es así. Dios no le dice a uno por dejar, porque uno lo deje molestar. No, Él es verdadero. Él ha prometido y Él lo cumplirá, pero en su tiempo, en sus procesos, cuando sea el momento preciso. ¿Estamos? Estamos. Pero la Biblia sigue diciendo esto: los justos vivirán, ¿por qué? Por la fe. Ahí seguimos hablando de esto. Mire, versículo 37 y 38 dice: pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán
por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Estas son palabras interesantes. Aquí el autor de Hebreos está usando una cita del Antiguo Testamento. Habacuc 2:4 dice esta cita, pero el autor de alguna manera es como una paráfrasis de esa declaración del Antiguo Testamento para darle una interpretación mucho más aplicable al contexto de la vida de las personas en ese tiempo, lo que les comentaba de esta gente allí, pero también a nuestra vida hoy en día. Y esta verdad de el justo vivirá por la fe, o los justos vivirán por la fe, se repite 4 veces en la Biblia. 4 veces en la Biblia se dice esta verdad. En Habacuc, que fue originalmente donde se declaró, pero luego también se repite en Romanos, en Gálatas y aquí en Hebreos. O sea, es una verdad que está de alguna manera en la Biblia constante. ¿Por qué? Porque definitivamente es la verdad de todo aquel que quiere caminar con Dios. El justo vivirá por la fe. ¿Por qué pecó Adán y Eva? ¿Por qué pecaron Adán y Eva? ¿Por qué creen ustedes que pecó Adán y Eva? Porque se dejaron engañar, porque algunos dirían porque fueron muy brutos, porque por desobedientes, lo que sea. No, sencillamente dejaron de pecar fue porque no le creyeron a Dios, ¿cierto? No creyeron que Dios dijo: si comen de ese árbol va a traer consecuencias, no lo hagan, créanme, obedezcan. No le creyeron y toma tu consecuencia, no solo para ellos sino para nosotros hoy en día y para el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque les faltó fe, vivir por fe, creerle a Dios. Ahora uno avanza en la Biblia y ¿cuál fue la gran enseñanza de la vida de Abraham? Pues que fue un hombre de fe, porque a uno ya anciano, sin la vitalidad de esta humanidad, le digan: vas a tener un hijo cuando tu esposa es estéril y tú ya eres un viejito, pues cualquiera diría: no, esto ya, ¿de dónde flores si no hay jardín? ¿De dónde va a surgir eso? Pero el hombre creyó y por la fe, dice que por la fe, su fe le fue contada por justicia, y por la fe fue que creyó en ver una descendencia cuando su cuerpo físico no era posible, no mostraba que eso fuera algo real, pero le creyó a Dios y 25 años después recibió el cumplimiento de la promesa. Piensa en eso, 25 años esperó Abraham por esa promesa. ¿No es eso vivir por la fe? Caminando en algo que no se veía. Y además, imagínese esto, es que son los detalles de la Biblia. Imagínese esto: Abraham primero se llamaba Abram, que significa padre engrandecido. O sea, el hombre no tenía hijos, pero la gente lo llamaba: ¡hey, padre engrandecido! ¡Hey, padre engrandecido! ¿Cómo vas? Ese era su nombre. Pero a Dios se le ocurre ahora la idea de: ya no te llamarás padre engrandecido, sino te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes. O sea, eso es como, perdónenme, le digo yo, como dejarlo más en ridículo frente a la gente, ¿no? Este no tiene hijos y ahora ya no se llama padre engrandecido, sino padre de multitudes. Como muy extraño, ¿no? Porque qué multitudes se le veían a este hombre que fuera padre de qué multitudes, no. Y entonces ahora era: ¡hey, padre de multitudes! No le veo ninguno, pero padre de multitudes. Pero 25 años caminó mirando al Señor y creyendo que había una promesa que se iba a cumplir: vivir por la fe. Ahora me voy un poquito más hacia atrás. Noé, ¿qué pasaría si Dios le dice hoy: construye un arca de estas dimensiones, porque va a venir una inundación y ahí vas a tener que preservar la vida tuya y de tu familia? ¿Cuánto le creeríamos a Dios en eso? ¿En serio, Dios? ¿En serio? Algunos diríamos: no, pues mándemela ya hecha, yo me le subo, pero póngamela ahí ya fabricada. Bueno, ¿no es eso vivir por la fe? Y dice la Biblia que fue la fe de Noé lo que condenó al resto de la humanidad en su tiempo. Y así la Biblia, miremos cada uno de los personajes bíblicos. ¿Por qué vivieron? Por fe, creyendo en Dios, no viendo tal vez inmediatamente el cumplimiento de lo que iba a pasar, pero poniendo su mirada más allá. Creyeron, y eso fue
lo que trajo a su vida, las bendiciones, y algunos, y ya luego veremos esto, porque Hebreos 11 habla de toda esa gente de fe, pero dice la Biblia que algunos ni siquiera recibieron en vida lo que estaban esperando. O sea, ni siquiera vieron realizada completamente sus promesas o todo lo que Dios iba a hacer. Es caminar por fe. Mira, aquí el autor de Hebreos parafrasea lo que dice el libro de Habacuc diciendo: mire, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Dentro de muy poco tiempo. Y él les estaba dando la esperanza allí a esta gente atribulada, cansada. No, esta fe es dura, esta persecución es tenaz, pero él estaba poniendo: mire, dentro de muy poco tiempo esto va a cambiar. Y es como: sigue perseverando, dentro de un poco tiempo Dios va a hacer algo, dentro de un poco tiempo Dios vendrá, porque ahí dice: mire, aquel que viene vendrá sin demorarse. Y sí, está apuntando a la segunda venida de Jesús, a que Cristo vendrá y rescatará nuestra vida, pero también está apuntando a que Dios vendrá a ayudarnos en nuestras circunstancias. Porque ¿vieron estos hebreos la segunda venida de Jesús en ese tiempo en que se escribió? No. ¿Pero qué sí vieron? Que aquel que vendrá llegaría para ayudarles, para salvarles. En algún momento el Señor vendrá. Y mire, de pronto algunos solo falta muy poco tiempo, pero de pronto nosotros estamos botando la toalla antes de que ese poco tiempo se cumpla. No, persevera. Aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe. Y mire, la última frase es fuerte, porque Dios, allí el autor de Hebreos lo pone así: Dios diciendo: pero no me complaceré con nadie que se aleje. O sea que Dios no está complacido con el que se vuelve atrás. ¿Cómo dice esto en el libro de Habacuc? ¿Cómo dice estos versículos originalmente en esta declaración? Habacuc, antes de leerlo, Habacuc es el profeta que se quejó delante de Dios, que le dijo a Dios: ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estas injusticias? ¿Por qué nos oprimen? ¿Por qué el pueblo está así tan mal? Y bueno, le declaró a Dios sus dudas, sus quejas, su dolor. Y luego de esto dice así: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. O sea, él se quejó, le expresó todo a Dios, todo su dolor, pero estuvo luego atento. Bueno, Dios, respóndeme, dime qué es lo que está pasando. Y dice: y el Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Y esta definitivamente es la forma de obrar de Dios. Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, Dios te va a decir: voy a hacer esto, pero espera, esto no tardará, sigue caminando por la fe y luego se verá cumplido eso que anhelamos. Eso es vivir por la fe. Aquel que se ha hecho justo por la fe, pues vivirá por esa fe, caminará confiando en las promesas de Dios, aprenderá a ver a ese Dios invisible en medio de las circunstancias que nos rodean. Necesitamos poner nuestros ojos en el Señor, en sus promesas. Eso es vivir por la fe, es confiar en Él sin importar. Algunos tal vez vivimos por obras, circunstancias, sentimientos, momentos de esta vida, pero no, la Biblia nos llama a tener la fe, a vivir en una fe puesta en Dios. Y como les decía ahorita al principio, la clave de la fe no es creer, sino en quién creer, ¿cierto? Mire, les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos un lago congelado. Un lago congelado. En invierno, en estos países donde hace un invierno bien fuerte, hay una capa de hielo de 60 centímetros sobre ese lago. Y si yo te pregunto: ¿será que yo puedo cruzar ese lago caminando? ¿Tú qué me dirías? ¿Tú qué me dirías? Sí, pues sí, pues hágale, pues el hielo se ve que lo puede aguantar.
Pero puede que yo no te crea tanto y yo diga, uy, no, a mí me da esto como susto, yo más bien me voy agachadito, arrastrándome con cuidadito hasta cruzar al otro lado. Pero de pronto ya no es invierno, sino que ya el hielo, ya está llegando la primavera, ya el hielo se ha derretido y ya la capa de hielo que hay es de 3 centímetros. Y yo vuelvo y te pregunto, oye, ¿puedo pasar este lago caminando? ¿Tú qué me dirías? Pues yo no te lo recomendaría porque te vas a caer. Pero yo te digo, pero yo tengo fe, pero yo creo que puedo pasarlo, pero yo lo voy a pasar. Y arranco y camino y a mitad del lago se rompe el hielo y me hundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Será que fue la fe? ¿O será más bien que la fe está determinada por el objeto al cual yo coloco esa fe? En el primer ejemplo, yo no tenía tanta fe, pero el objeto de fe era fuerte. O sea, podía soportar y yo podía asegurarme de que no me iba a caer. Pero en el segundo ejemplo, yo tenía gran fe, pero el objeto de mi fe no era tan fuerte y por eso me hundí. Ese es el punto. El punto con Dios es no tanto qué tamaño sea nuestra fe, sino en quién está puesta nuestra fe. Y si está puesta en Dios, pues Dios no va a dejar que nos hundamos. Él es firme, Él es fuerte, Él cumple sus promesas, Él no va a dejar que caigas. Y vivir por fe tiene 4 aspectos. 4 aspectos tiene el vivir por fe. Primero, es que es la fe para la salvación. O sea, no vamos a alcanzar la gracia de Dios, sino solamente por medio de la fe. Eso nos dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, dice: por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. O sea, la forma de recibir la salvación que Dios nos da, ¿cómo es? Es creyendo, es por medio de la fe. No va a haber otra manera. No va a ser por nuestras obras o por nuestra fuerza, porque yo me lo gané, sino que es creyendo que Él me lo da y al creer recibo ese beneficio. Alguien lo pone en estos términos. Esa fe es que recibe la salvación es como si yo te fuera a dar un regalo, pero tú no extiendes la mano para recibirlo, pues el regalo se seguirá quedando aquí en mis manos y tú no lo vas a poder disfrutar. La fe es esa mano que se extiende para recibir el regalo de la salvación de Dios. El justo vive por la fe, es porque ha creído en Jesucristo y es salvo, es perdonado y es justificado, y ahí comienza esa vida eterna para caminar con Él. Pero luego la fe tiene un segundo componente, no solamente la fe para ser salvos, sino la fe como una convicción de vida. ¿Sí? Es lo que yo ahora vivo bajo esas convicciones de vida y no bajo preferencias o conveniencias. Y eso es bueno preguntarnos: ¿vives por convicciones o vives por conveniencia? ¿Cómo así? Pues, queridos, a veces nosotros vivimos más por conveniencia o por preferencia que por convicciones. Te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Vas a la tienda, compras algo, das un billete de 20,000 para pagar, pero la cajera o el cajero te devuelve como si hubieras pagado con un billete de 100,000. Y tú dices: gloria a Dios, el Señor es bueno, aleluya, Dios me bendijo, amén. ¿Qué harías tú? ¿Convicción o conveniencia? ¿Convicción o preferencia? ¿Qué dice la convicción? Esto se equivocaron, yo tengo que devolver lo que me dieron mal. ¿Qué dice la conveniencia? Pero el vivo vive del bobo, no sé. Esto aquí, pues ya que, aprovechémoslo. ¿Convicción o conveniencia? Vivir por la fe es vivir por convicciones, es vivir por los principios de vida. Mira, todos nosotros tenemos una escala de valores sobre la cual determinamos nuestra vida, sobre la cual caminamos. Démonos cuenta o no nos demos cuenta, todos vivimos bajo una escala de valores que nos hemos creado. Y esa escala de valores viene de lo que hemos decidido creer, ¿sí? Y sobre lo que creemos se determinan esos valores de vida, y sobre esos valores de vida es que decidimos y actuamos. ¿Cuáles son tus valores de vida?
y en qué convicciones están basados. Algunos viven su vida bajo el sistema de valores de lo más importante es la platica, el dinero. Eso es lo más importante en esta vida. ¿Y cómo viven sus vidas? Pues en función del dinero, en pro del dinero, buscando el dinero, trabajando, o algunos hasta robando, haciendo cosas ilícitas porque es el dinero. Su escala de valores está basado en esto, en esa convicción, y así viven. Pues, ¿cuál es nuestra escala de valores y sobre qué convicción está basada? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Nosotros debemos vivir bajo la fe, y la fe es vivir bajo la convicción. Hay un ejemplo bíblico muy claro, y es Daniel y sus amigos. El libro de Daniel es la vida de un joven que es llevado cautivo a un pueblo que no era el pueblo de Dios, y que allí se ve enfrentado a cuáles son tus convicciones. Y sus amigos primeramente pues son expuestos a tener que ir a un horno de fuego ardiendo por no arrodillarse ante la estatua del rey. Y bueno, hay convicción o conveniencia. No, pues ¿qué me conviene más? No, pues yo me arrodillo ante el rey y me salvo. No, la convicción de ellos fue: no, rey, así Dios no nos salve, así Dios no haga nada, nosotros vamos a permanecer fieles a Él. Y sí, fueron al horno de fuego, pero Jesús los salvó. Dios estuvo allí con ellos. Daniel mismo fue echado a un foso de leones por incumplir un edicto del rey, que no se podía orar, que solamente se podía orar en cierto tiempo, o que estaba prohibido orar a otros dioses. Daniel no hizo caso de esto, siguió su convicción y fue echado a un foso o hueco lleno de leones, y Dios lo guardó. Pero la pregunta para nosotros es: ante momentos extremos, ¿vivimos por convicción o por conveniencia? ¿Vivimos por fe o por preferencia? La fe nos debe ayudar a vivir en esa convicción, pase lo que pase, pase lo que pase. El tercer aspecto de la fe es la fe en las promesas de Dios para ver su ayuda, como lo veníamos diciendo ahorita. Esta es la fe en medio de las dificultades, necesidades, en medio de las tormentas. Es vivir confiando en que Dios hará algo, en que Dios cumplirá sus promesas, en que Dios nos ayudará. Esto es lo contrario a vivir al temor o a la angustia. Ejemplos de la Biblia, pues lo veíamos ahorita. Abraham, ¿no? Creyó, aunque su cuerpo decía otra cosa, creyó en la promesa de Dios. David se enfrentó al gigante con fe en que Dios podía derrotar a ese gigante y podía salvar a su vida y salvar la vida de todo el pueblo, de todo el ejército y todos los que estaban allí. Esa es la fe de lo que hablábamos hace 8 días. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Amén, pero ¿será que sí? ¿Será que sí es cierto? Sí, eso nos pasa a nosotros, ¿no? Ay, sí, amén, pero ¿será que sí? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa es la fe de ver lo sobrenatural de Dios. La fe como un grano de mostaza para ver lo que Dios puede hacer. Y el cuarto aspecto de la fe es que la Biblia dice: vivimos por fe y no por vista. Así dice el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. O vivimos por fe y no por vista. Tenía un amigo pastor que él tenía en su oficina un cuadro, y el cuadro no tenía nada, era solo el marco. Solo el marco, y no tenía nada. Y entonces él, pues cuando alguien que no sabía la historia llegaba y le preguntó: ¿y ese cuadro qué? Y él decía: ese es el cuadro de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es nada. O sea, la fe es cuando yo no veo nada, ¿qué tengo? Fe. Cuando no veo nada, ¿qué debo tener? Fe. Y también tenía otro amigo pastor que él decía: mire, la fe es la nevera vacía. Cuando usted va y abre la nevera y no hay nada de comida, eso es fe, porque no hay nada ahí. Entonces, ¿qué debo tener? Fe. No veo nada, pero ahí es donde la fe actúa. Porque si la fe actuara sobre lo que se ve, pues ya no sería fe, ya sería una realidad presente allí. La fe siempre será ver lo que no se ve, ver lo que no es palpable aún,
ver lo que Dios puede hacer aun cuando no lo vemos. Hay un hombre que se llama George Mueller, él, uno de los grandes hombres de fe de la iglesia en toda su historia. Este hombre es un cristiano, tuvo una vida de joven muy desordenada, tuvo hasta encarcelado por sus desórdenes, hasta que conoce al Señor y entrega su vida a Cristo, y luego Dios lo llama a ser pastor en una iglesia, y ahí empieza su desafío de fe, porque él llega a una iglesia a pastorear donde se cobraban los puestos donde la gente se sentaba. O sea, la gente rica quería hacerse adelante, entonces pagaba una parte a la iglesia para sentarse en los mejores lugares de la iglesia. Y era como de alguna manera se sostenía la iglesia, porque esos ricos pues daban su plata para sentarse en los mejores lugares en la iglesia. Y este hombre llegó y dijo: no, ¿eso qué es? Cuando llegó a esta iglesia, eso no es del Señor. Lo siento, pero aquí nadie va a pagar por sillas. Entonces adivine qué, pues los ricos ya no iban a la iglesia y ya no pagaban sus asientos. Entonces empezó la iglesia a verse pues complicada en su sostenimiento. Pero este hombre dijo: no, yo dependo de Dios. Y es más, renunció a su salario como pastor, diciendo: Dios me va a sostener. Y luego Dios lo llama a abrir orfanatos para niños huérfanos, sin ningún dinero. Y él dijo: Dios me va a ayudar, Dios me llamó a esto, yo no tengo que pedirle a nadie, yo no tengo que buscar ninguna organización benéfica para que me apoye en esto. No, yo lo único que tengo que hacer es orar y Dios traerá la provisión. Y llegó a fundar muchísimos orfanatos, más o menos dicen que 10,000 niños pasaron por esos orfanatos que él fundó, y luego fundó también como cientos de escuelas para ayudar a niños pobres, y ninguna de estas fue abierta con el apoyo de nadie, sino solamente con oración y pidiéndole a Dios que proveyera para el sustento de esta gente. Y así fue durante toda su vida, un hombre que con fe creyó en que Dios iba a dar para sostener esto. Cuentan sus memorias que habían días en que estaban los niños ahí en el orfanato y agua molida y viento raspado, dice por ahí. No había nada para comer, nada para darles, y él simplemente sentaba a los niños en la mesa y decía: vamos a orar, porque Dios va a traer este alimento. Y oraban, y milagros sucedían. Milagros tan tremendos como que justo el camión de la leche se varó enfrente del orfanato y golpeó y dijo: oiga, es que tengo esta leche aquí, antes de que se me dañe, cójanla ustedes y úsenla. O que el panadero llegaba y decía: no, mire, me sobró este pan, quiero traérselo aquí. Milagros sucedían, porque es caminar por la fe y no por lo que se ve. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender a vivir, la fe puesta en un Dios que puede hacer más de lo que nosotros podemos pedir e imaginar, y que no nos va a abandonar y que no nos va a dejar. ¿Cómo finaliza esto? Mire, la advertencia final de este pasaje es esta, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. La vida por fe es seguir perseverando aunque el agua nos llegue ya al cuello y amenace con ahogarnos y con hundirnos, aunque la situación esté tensa, aunque pase lo que pase, vivir por fe. Yo no voy a abandonar a Jesucristo, yo no voy a dejar de creer en Él, porque si yo me aparto del Señor, ¿qué es lo que pasa? Dice ahí la Biblia: se apartan es para su propia destrucción. El apartarnos de Dios sencillamente es ir camino a la destrucción de nuestra vida. ¿Cuántos quieren destrucción para su vida? Amén. No te apartes de Dios, no te apartes de Dios. Aquí la certeza que da este autor es pero nosotros no somos de esos que se apartan del Señor para ser destruidos o para sufrir las consecuencias de dejar nuestra fe. No, nosotros somos los fieles, los que seguimos perseverando, los que seguimos caminando, los que seguimos creyendo en Dios aunque no veamos que algo pase, los que seguimos creyendo en Dios aunque veamos
la cuenta bancaria y no haya un peso, los que seguimos creyendo en Dios, que vemos un diagnóstico que dice esta enfermedad, esto no se podrá curar, los que creemos en Dios cuando vemos y que dice, no, tu hijo no saldrá de eso. Somos los que creemos en Dios y seguimos caminando con fidelidad en Él, porque nuestras almas serán salvas. Y no habla solo de la salvación en el futuro, sino que desde ya experimentamos la verdad de lo que Dios puede hacer. Y esa es la fe en la que debemos vivir. Eso es caminar por fe, eso es vivir por la fe, eso es seguir creyendo en lo que Dios dice que hará, porque finalmente esa es la mejor definición de fe. ¿Qué es fe? Es creer que Dios es quien dice que es y que hace lo que dice que hace. Eso es la fe. Es creer que si Dios dijo que Él es bueno, yo creo que Él es bueno. Que si Él dice que Él es sanador, yo creo que Él es sanador. Que si Él dice que Él nos va a proveer, pues yo creo que Él nos va a proveer. Que si Él ha dicho que no nos dejará abandonados ni avergonzados, yo creo que así será. Es creer que Dios es quien dice que es y que hace lo que dice que hace. Esa es la fe en la que debemos caminar y esa fidelidad en la que debemos mantenernos para seguir aferrados a Él y viendo la bendición en nuestra vida. Amén. Familia, si estamos llamados a ser una iglesia de fe, si estás tú llamado a ser un hombre, una mujer de fe, y no es emoción, es convicción, no es conveniencia, es fidelidad, es estar seguro del Dios en el que hemos creído. Y mi amado, ¿quién puede hacer algo por eso? Tú. Y al decirle al Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Finalizo con esta historia. La Biblia dice un día acerca de Pedro. Jesús le dijo un día a Pedro, le dijo: Pedro, el diablo ha pedido el alma de ustedes para zarandearlos. El diablo ha pedido permiso para traer problemas. Queridos, a veces el diablo le pide permiso a Dios para atacarnos. ¿Y sabe qué es lo más lo más curioso? Es que Dios le dice: hágale. ¿Cómo así? Sí, a veces Dios dice: bueno, dale. Y nuestra alma es zarandeada. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: y yo he orado para que tu fe no falle. Yo he orado para que tu fe no falle. No dice: y yo he orado para que Dios te guarde y ángeles guerreros vengan y defiendan y casquen al diablo y lo saquen corriendo. No. Jesús dijo: yo he orado para que tu fe no falle, para que tú sigas creyendo a pesar del zarandeo, a pesar de lo que golpee, para que tú sigas creyendo. Y eso es vivir por la fe. Vivir por fe es seguir en el camino, en la carrera, frente al viento, el golpe, la marea, lo que sea. Vivir creyendo en que Dios ha prometido y Dios hará. Amén. ¿Que no te levantas de tu silla, mi hermano querido, y te acercas al Señor en este día y le buscas hoy para decirle? Tal vez algunos hoy tengamos que decirle: Señor, mi fe está fallando, mi fe se ha debilitado, mi fe ha caído, mi fe no es la misma. Tal vez algunos hoy tengamos que decirle: Señor, perdóname porque yo he pensado en abandonar la fe. Yo he pensado en desechar esa firme confianza que tengo en ti. Yo he pensado en alejarme de tus caminos. Tal vez algunos aquí tenemos que ser sinceros y decirle: Dios, perdóname, perdónanos, porque lo que hemos pensado tal vez ha sido esto. Ha sido: Señor, no vale la pena seguir en esto. Más bien me aparto y me alejo. Señor, perdónanos, porque tal vez hemos dejado de vivir por fe para vivir por conveniencia, por preferencias. Señor, hemos dejado nuestras convicciones a un lado
para hacer cosas que no están bien, para buscar nuestro propio beneficio y olvidándonos del llamado que tú nos haces a creer, pero también a obedecer, Señor. Perdónanos por dudar de las promesas tuyas que son en ti sí y amén. Perdónanos, Dios, por fallar en nuestra fe. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por dejar de mirarte a ti y mirar a otro lado y quejarnos tal vez. Y aún, Señor, murmurar de ti. Perdónanos, Señor, por poner nuestra fuerza y nuestra confianza en nosotros, en esta tierra, en este mundo, y dejar de vivir por la fe en ti. Señor, hoy nos volvemos a ti, Padre. Nos volvemos a ti para decirte: ayúdame y que mi fe no falle. Ayúdame y que mi fe se fortalezca. Ayúdanos a creer más, Dios. Ayúdanos, Señor. Y la fe es un don tuyo, Señor. Es un don que viene de ti. Ayúdanos a creer. Levanta nuestro corazón para creer y confiar más en tus promesas, en lo que puedes hacer para caminar mirándote a ti con la meta allá, visualizándola, Dios, pero nuestros ojos puestos en ti, creyendo que tú nos llevas a esa meta, Dios. Levanta nuestra fe, aquel que hoy siente que y puede reconocer que ha fallado en su fe, ha menguado en su fe. Señor, trae una nueva porción de fe a nuestra vida. Ayúdanos a creer y a tener una fe, Señor, no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Ayúdanos a creer en ver las cosas grandes que tú puedes hacer más allá de esta vida, de esta tierra, de estas fuerzas humanas. Ayúdanos a creer, Señor, en lo que tú puedes hacer. Danos esa fe de ver lo sobrenatural, pero danos también esa fe de fidelidad, de compromiso, de consagración, de vivir para ti. Llegue a donde llegue el agua, pase lo que pase, de permanecer fieles a ti, a tu verdad, a tu llamado, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos. Fortalécenos. Levanta nuestro corazón. Danos nuevas fuerzas. Trae, Señor, a nuestra memoria tus promesas, lo que has hablado. Trae a nuestra memoria lo que has hecho en el pasado, Señor. No nos dejes olvidar lo que tú eres y lo que tú puedes hacer. Recuérdanoslo hoy, Señor, para creer. Y si hoy necesitamos ser llamados a la atención, Señor, porque estamos desviándonos y estamos haciendo cosas que no te agradan, Señor, tráenos de vuelta a tu camino. Tráenos de vuelta a la fe en ti. Tráenos, Señor, a vivir para ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos y ayúdanos a enderezar nuestro camino. Hoy Jesucristo sigue llamando a tu corazón y diciéndote: si abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Si abres la puerta, entraré a poner orden. Pero tú eres el que tienes que abrir esa puerta. Él no entrará a la fuerza. Y hoy es el día para decirle: Jesús, te abro la puerta, entra y sé mi Señor. Jesús, ayúdame. Ahora quiero vivir para ti. Señor Jesús, creo que moriste en la cruz, que fuiste sepultado y resucitaste para perdonarme y darme vida eterna. Creo en ese sacrificio y me entrego a ti. Hoy es el día para decirle a Jesús: me aferro de ti. Tal vez algunos para decirle: me aferro nuevamente a ti. Y caminar en tu verdad. Señor, gracias. Espíritu Santo, toca nuestra vida. Espíritu Santo, toca hoy corazones en medio de la situación que cada uno estamos viviendo, en medio de lo que cada corazón hoy necesita. Espíritu Santo, muévete, toca
bendice, habla, rompe cadenas, rompe ataduras. Espíritu Santo, haz tu obra allí. Espíritu Santo, obra en nosotros, libértanos, trae sanidad, Señor, trae, Dios, restauración, trae, Señor, libertad y quita todo velo que nos impide ver. Señor, obra en nosotros, Señor. Tráenos vida, Señor, y esa vida en abundancia, Señor, y que podamos hoy salir de este lugar con la certeza del toque tuyo de vida, el toque sanador, el toque restaurador, el toque que aviva nuestros corazones y aviva nuestra fe, que podamos salir de ese lugar con una fe renovada y creciente en ti. Señor, gracias. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo cada hombre, mujer, niño en este lugar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que sobre nosotros esté esa paz que sobrepasa todo entendimiento y también esa fe, Señor, que nos ayuda a caminar con la mirada puesta en ti. Haznos una iglesia de fe, haznos una iglesia que crece en la fe, haznos una iglesia que vive por la fe, Señor. Y así yo bendigo hoy a tu pueblo, Dios. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu bendición con nosotros, gracias por tu presencia aquí. Gracias, Señor, porque hemos venido a encontrarnos contigo, Señor, a orar y clamar a ti, Señor, para encontrarnos contigo, mi Dios. Gracias. ¿Por qué no terminas este tiempo tú hablando con el Señor? Y dile gracias, pero también dile: Señor, esta es mi carga, esta es mi necesidad, esta es la ayuda que necesito, esto es mi corazón. Habla con el Señor por unos instantes, porque aquí venimos a encontrarnos con Él. Y tú puedes encontrarte con Él cara a cara, porque Él te ama, porque Él te recibe con sus brazos. Habla con Él unos segundos. Habla con Él lo que necesites hoy hablar. Pero dile: Señor, ayúdame, bendíceme, guárdame, fortalece. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hoy se rompe la dureza del corazón. Hoy se rompe todo lo que nos frena en la fe. Hoy se caen cadenas en este lugar en el nombre de Jesús. Hoy se caen escamas de los ojos. Se abren nuestros ojos de la fe. Señor, hoy se rompen ataduras y hoy tu Espíritu obra en nosotros. Gracias. Gracias, mi Señor. Te bendecimos. Bendito eres, Padre, bendito eres tú, Papito, bendito eres, mi Señor, grande, bueno, todopoderoso, fiel. Bendito eres tú, Señor. Te adoramos, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre. Llévanos en bendición. Bendice esta semana, Señor. Bendice nuestras familias. Bendice, Señor, nuestras labores de esta semana. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos de aquí en adelante a caminar por fe, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, mis amados. Que el Señor te bendiga grandemente, que Dios te guarde y que Él siga resplandeciendo su rostro sobre ti con paz, misericordia y favor. Amén. Un abrazo, familia, y que el Señor les bendiga en gran manera.